Saludos a todos ustedes de parte de su servidor, mi esposa Liliana. Juntamente conmigo les deseamos la mejor salud física, mental, emocional, espiritual, sobre todo. Que nos recuerden en oración y nosotros siempre estamos orando por todos ustedes. Vamos en esta ocasión, en este video, a desmenuzar, a examinar de manera constructiva y a extraer todo el mensaje que sea posible y que Dios en su sabiduría, en su misericordia nos permita sacar de todos estos versículos del capítulo 1 de Primera de Corintios. Nosotros habíamos dicho anteriormente que Dios se encarnó en Jesús y la manera en la que Dios se encarna en Jesús es el enviar su sabiduría y poseer la vida de Jesús de esa forma. De tal manera que los evangelios nos testifican que Jesús enseñó con autoridad y no como los escribas y los fariseos dicen los evangelios. En esta sección de Primera de Corintios capítulo 1, Pablo trata de las intenciones de Dios en confundir y destruir la sabiduría del mundo con el fin de redimirlo. Si ustedes se acuerdan, anteriormente en el capítulo 11 de Génesis, en la torre de Babel significa confusión y era el intento del ser humano llegar hasta donde Dios. En esta manera, el medio en el que en el primer siglo se difundía y vino a ser de mucho énfasis y muy popular era de que la sabiduría, si uno se convertía en sabio, llegaría al conocimiento de Dios. Pero Dios se revela en la manera menos esperada, en el símbolo más rechazado, más deshonrado, inclusivamente clasificado como crimen a la persona que participa de ese símbolo, y era la cruz. Y en hacer esto, las intenciones de Dios es confundir y destruir la sabiduría del mundo con el fin de redimirlo. Casi algo parecido a Génesis 11 cuando Dios confunde los lenguajes del ser humano y cada uno habla diferente lenguaje. En Primera de Corintios, ambos temas están revelados en el Evangelio que él enseña. Pablo enseña el Evangelio de la palabra de la cruz. En el mundo del primer siglo había prácticamente, si uno decía judíos, como muchas veces Pablo lo describe en las epístolas, a los judíos y a los griegos serían las dos clases de personas en general, universalmente en el mundo antiguo, los que son judíos y los que no son. Todas las demás naciones, por eso le llamaban gentiles, digamos, gentes de muchas diferentes naciones. Los judíos tenían sus tradiciones, por ejemplo, desde tiempos antiguos como guía que les afirmaban que Dios había revelado su plan al pueblo judío. Si cualquiera que dijera que sería enviado de Dios no satisface esas normas, no es enviado de Dios para el judío. En otras palabras, deberá mostrar señales. Y esto es lo que en el versículo 22 dice Pablo, porque los judíos piden señales. Para los griegos o los no judíos, era muy enfático en el primer siglo sobre todo. Los griegos tenían sus normas en la sabiduría de los filósofos antiguos para obtener el conocimiento de lo que Dios había revelado y lo que Dios es. Es lo mismo que dice en el versículo 22. Los griegos buscan sabiduría. Pero Dios pone de cabeza, va abajo todos estos medios para llegar a conocer a Dios. Y es lo que declara del versículo 18 al versículo 20, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, es insensatez, no tiene sentido. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En lo menos esperado es donde el poder de Dios se manifiesta. Y desecharé, dice,
porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, lo que Isaías capítulo 29, versículo 14 nos declara de tiempos antiguos. Y la pregunta es pues, ¿en dónde quedó el sabio en todo esto? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? El apologista. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y luego dice un versículo 21 que muchas veces está un poquito enredoso de desmenuzar, pero lo vamos a hacer con el favor de Dios. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, entonces Dios decidió en su providencia, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La palabra locura aquí es escándalo. Escandalón del griego. Es un escándalo. ¿Cómo es posible? ¿Okay? Entonces Dios pone de cabeza estas maneras de que el ser humano crea. O sea, nada de lo que el ser humano en su condición de error, porque pecado es error, amartía, que es fallarle al blanco. La humanidad en su error no puede producir una forma de llegar a conocer a Dios. Tiene que ser revelada por Dios. El abismo existente entre Dios soberano y la humanidad en ignorancia es solucionado a través de un mensaje que no tiene sentido en las normas humanas. Pero este mensaje, en esencia, revela la salvación. Y no solo eso, sino también la sabiduría de Dios al tratar con el dilema del orgullo humano. Si ustedes recordarán el capítulo 3, versículo 6 de Génesis, cuando Eva especialmente ve el árbol del bien y el mal, era muy atractivo y era codiciable para la sabiduría. Y eso es buscar un medio en el cual uno puede producir para estar al par con Dios. Y los que responden a este mensaje de la cruz, de lo que dice Pablo aquí, la locura de la predicación, que responden a la locura de la predicación, no son descritos como aquellos que de repente obtuvieron el entendimiento y la sabiduría para recibir lo que Dios estaba mostrando, sino solamente aquellos que han creído, que han confiado absolutamente en que Dios haría lo que había prometido. Que eso define la fe de Jesucristo y por eso ahora nosotros nos llamamos cristianos. Tratamos de imitar eso. Esto viene a ser en esencia el corazón del escándalo de la cruz. En esencia, la palabra de la cruz nos revela el discernimiento de Pablo sobre el significado de la muerte de Jesús, con énfasis el escándalo de la crucifixión de Jesús. Esto hay mucho que entender, hermanos. Como un criminal, como algo ofensivo, como algo repugnante, como algo rechazado y condenado por Dios mismo, como lo declara el Deuteronomio. Lo más indeseable en el pensamiento humano, lo que se evita a todo costo por no inspirar mérito ante Dios, es lo que Dios ha revelado. En ese contexto, Dios se ha revelado en el propósito de desinflar el orgullo humano. Y al haber revelar por el cual Dios justifica al pecador, aquel que se encuentra en error, y Cristo quien muere a favor del pecador, lo que es lo que declara también Pablo en Romanos, por ejemplo. Y esto es lo que describe la manera en la que Pablo explica cómo Dios viene a poner de cabeza el mundo que trata de entender el camino al discernimiento de la divinidad.
Y naturalmente el capítulo 1, versículo 21, que es el que hemos estado viendo. Pero en ese sentido, el discernimiento de la muerte de Jesús en su significado redentivo funciona en polémica o rivalidad. Para combatir la arrogancia humana, que sería la sabiduría de los griegos, y la autojustificación, en esencia, lo que sería particularmente cuando se viste de piedad religiosa, como serían lo que existía en el mundo judío del primer siglo. Entonces nosotros vemos aquí, por ejemplo, al decir que es polémica, no quiere decir que provoca argumentos entre creyentes y no creyentes, sino que critica los retos de aquellos líderes creyentes que tratan de domesticar la cruda realidad de la muerte de Jesús al tornarla en doctrina y mito, o suavizar, digamos, domesticar su carácter crudo de la condición humana. En la experiencia de Pablo, como ustedes lo ven en esas citas de Filipenses y Gálatas, Pablo estaba consciente que el mundo y sus ideologías, orgullo religioso, había infiltrado la iglesia de tal manera que entre las comunidades cristianas ya existían y se encontraban aquellos que son, de acuerdo a la expresión de Pablo, enemigos de la cruz. De nuevo, los que corresponden a este mensaje no son descritos como aquellos que han logrado el entendimiento y la sabiduría, sino aquellos que han creído. Y en esto los pone en un contexto donde no hay lugar para la jactancia humana. Pablo exhorta a los corintios a reflexionar sobre la condición de ellos. Lo mismo que Moisés dijo al pueblo en una ocasión anterior, cuando les dijo al pueblo, Dios no lo escogió porque eras el gran pueblo de la tierra, sino porque eres el más insignificante en esencia. Dios siempre ha obrado en lo que no es para remover lo que es. Lo que no es lo que Dios hace, Dios crea. Lo que es lo que el ser humano ha construido en su imaginación, en su idea de lo que es más valorable. Pero en lo que Pablo les escribe a continuación, en este argumento, más allá del tema, está tratando al pedirles a ellos que examinen, como dice el versículo 26 al 30, examinen su condición. Y cuando Pablo les pide a los corintios que consideren su propia condición, también les escribe y les revela algo interesante en el versículo 30 y 31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Oh Dios, que ha hecho esto, el cual nos ha sido hecho por Dios. Fíjense qué interesante. Llega uno a lo más rechazado del mundo, a lo más deshonroso, a lo más invalorable o desvalorable, digamos, a lo que no tiene ningún honor, a lo que no tiene absolutamente ningún valor, que es la cruz, símbolo de criminales en el primer siglo. Y ahí los que creen encuentran por Dios sabiduría, santificación, justificación y redención. Versículo 30 del capítulo 1 de Primera de Corintios. Pero que como está escrito, así dice y lo declara y con mucho énfasis, el que se gloríese en el Señor y no en lo que es o lo que uno en esencia cree que tiene.
En esta sección de su carta, las expresiones que sirven de enfoque en esos versículos es el llamado de Dios a los Corintios, capítulo 1, versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero ven ustedes que lo más insignificante Dios escoge, ¿sí? Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para ser lo que es. ¿Y cómo lo escogió Dios? Versículos 27 y 28 de esto, ¿verdad? A fin de que nadie se jacte en su presencia, versículo 29. Ambos pasajes enfatizan la iniciativa de Dios. El versículo 26 al conectar con el lenguaje del versículo 23. Vean ustedes el versículo 26, vuelvo a repetir. Pues mira, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, con el versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí es donde encuentra el ser humano, sin ninguna jactancia humana, el camino a conocimiento y a la realización de lo que Dios es. Dios, dos características contradictorias que Pablo hace en esta sección, es que la gracia de Dios en la predicación de la palabra de la cruz no hace a los débiles y analfabetos en sabios y fuertes. En otras palabras, la palabra de la cruz no trae el efecto de una renovación de las capacidades humanas, de tal manera que lo débil sea vencido, o que el mensaje de la crucifixión deja de ser locura tampoco. En su lugar, a través de un acto creativo de Dios, el Cristo crucificado viene a convertirse en sabiduría, justicia, santificación y redención para los que lo abrazan. Versículo 30 del capítulo 1. Mas por él estáis vosotros en Cristo, que es hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Tremendo. Ahí encontramos la sabiduría de Dios. Al mismo tiempo, el Evangelio libera al ignorante, o sea, no lo hace humanamente en los valores humanos, tal que el mundo le dé honor, sino que no lo capacita de esa forma, lo justifica únicamente, lo pone en una relación correcta con Dios. El Evangelio libera al ignorante, al desaventurado políticamente y a todos los que no nacieron entre nobleza. Y esos son los grupos mencionados en el versículo 26 que ya hemos leído. Como los escogidos de Cristo, que nuevamente vuelvo a enfatizar, es lo que Moisés le dijo al pueblo judío cuando ellos estaban en sus giras en el desierto. No porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, el Señor les ha querido y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de los pueblos. Exactamente lo mismo que le dice Pablo a los Corintios. Como escogidos en Cristo, en este caso los Corintios, descubren sabiduría, justicia, santificación y redención. Ellos descubren una manera totalmente diferente de verse a sí mismos como verdaderamente hijos de Dios. Esto altera la manera en que ellos se estimaban antes en su relación inferior y compleja a los considerados sabios, poderosos, influyentes en la comunidad en la que ellos vivían. Y de esta manera, entonces, tenemos nosotros y entendemos de esta forma que al reflexionar en sus llamados, les hace recordar la disposición de Dios en la palabra de la deshacer las estructuras y categorías sociales en las que ellos vivían. Ahora en Cristo crucificado es para ellos sabiduría y las pretensiones de sabiduría de los influyentes, y esto
lo, se evita, se remueve. Cristo crucificado se convierte en sabiduría y no la pretensión de la sabiduría que la comunidad, el ser humano en sus valores promovía. Y esto les abre un nuevo mundo. Ellos pueden entender que son llamados por un Dios creativo que llama lo que no es para deshacer lo que es. Exactamente lo que se escribe en el versículo 28 de 1 Corintios capítulo 1. Lo mismo, Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Y esto lo enfatiza y sobreenfatiza Pablo porque es muy importante el corazón de la predicación de la palabra de la cruz. La sección final de esta exhortación, Pablo trata con su autobiografía de su ministerio. En esta sección, Pablo trata con la relación de su ministerio, predicación y presencia. Y en conclusión, tenemos entonces la sabiduría humana y las divisiones que ocasiona entre la gente, en este caso los creyentes en Corinto, es lo que Pablo trata en su carta con los corintios. Los corintios alegaban la sabiduría de sus líderes entre la comunidad cristiana. Ellos honraban, o más bien dicho, ellos halagaban, exaltaban la sabiduría de sus líderes. Pero esto resultó en que cuando Pablo trata sobre la sabiduría humana, en realidad está tratando con las divisiones que ha causado, en esencia. Lo que Pablo escribe entonces en el capítulo 1, versículo del 18 al capítulo 2, versículo 5, es sobre la división de los creyentes. Corintios, miembros no solo de la comunidad, de la iglesia, y les exhorta a cultivar toda la comunidad, no dejar a nadie fuera del círculo porque no parece tener el dote de la sabiduría y el status quo que ellos estaban anhelando, pero no a través de las habilidades de sus líderes, sino a través de la palabra de la cruz. Que encuentren a Dios en esencia y de esta manera participen del poder, de la sabiduría, de la santidad y redención que encuentran en abrazar y creer lo que Dios ha revelado. Los conflictos entre los corintios son esencialmente sobre quién tiene más autoridad entre ellos. Y la pregunta es, ¿quién tiene mayor autoridad por ser más sabio? En tratar estas divisiones, Pablo no abroga por su autoridad de apóstol, sino que los enfoca a la fuente de autoridad. Los guía y dice, a Cristo crucificado. Hay 4 veces en esta sección de la carta que la palabra autoridad es mencionada. Al tratar con el tema de poder, Pablo les comunica que es que él entiende su autoridad. ¿En qué manera? Vean ustedes el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a todos los que pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para Pablo, el poder de Dios está revelado en este acto en el que Dios obra. En esencia, cuando un creyente participa en el poder del Cristo crucificado, nunca trata de dedicarse a sí mismo, sino que a la fuente de poder que es el Cristo crucificado. Y es en ese contexto que no se encuentra ningún espacio para el orgullo o la jactancia humana, que es lo que se menciona en el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, infla todo eso, remueve todo eso, y este fundamento revelado en la palabra de la cruz es entendido en que el poder de Dios se manifiesta en debilidad. Y ese es otro aspecto de la interpretación de la palabra de la cruz, que es en debilidad, no en poder de acuerdo a la humanidad,
a lo que la sociedad exalta y alaba. No es ahí donde Dios se ha revelado, sino en debilidad, en un Cristo crucificado. Consecuentemente, Pablo no ve razón de que pues existan conflictos por razón de poder enfocado en ciertos líderes entre los corintios. Lo que se trata de explicar en el capítulo 3, cuando la palabra de la cruz ha hecho posible que en esencia todos participen del poder de Dios al venir y creer. Consecuentemente, Pablo viene a la conclusión de que su autobiografía, al decirles que su predicación y ministerio fue tal que la fe de ellos descansa no en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Es lo que dice en el versículo 5 del capítulo 2, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los seres humanos, sino en el poder de Dios. En sus cartas, Pablo describe una dimensión de su vida y ministerio en conexión con la muerte de Jesús. La historia que orienta la vida de Pablo y fue que continuamente reta a vivir esa historia. Es la historia de Cristo, en esencia la fidelidad de Jesús el Cristo, el ungido. Y el reto que representa esta historia es vivir en poder, y al vivir en poder es realmente debilidad a través del símbolo de la cruz, en que se muestra el poder de Dios. Pero esta orientación y reto que Pablo encuentra en la historia de Cristo, poder en debilidad a través de la cruz de Jesús, no es único para Pablo, sino que es universal. Es una experiencia universal para todo ser humano que quiera participar. Cuando Pablo comparte el testimonio de su vida, es para invitar a todos a compartir esta historia universal, la historia de Cristo. Aquí Pablo encuentra su identidad como cristiano. Aun cuando las experiencias que él describe son personales, Pablo las vivió, personales muy de él como apóstol a las naciones. Al mismo tiempo, fuera de esta particularidad de sus experiencias, que tengan un carácter privado, porque son las experiencias de la persona, Pablo tienen a la vez un aspecto universal, porque Pablo las comparte como un paradigma para ilustrar cómo la predicación de Cristo crucificado opera en la vida y servicio de cada cristiano ordinario, convirtiendo sus acciones en extraordinaria. Lo que está en juego para nosotros ahora en nuestro día es la tentación de confundir la redención que hemos recibido de Cristo en la cruz con el hecho de poseer la sabiduría correcta. Confundir tener redención basada en la sabiduría correcta, de confundir la salvación con pensar de la manera correcta o tener las ideas correctas. Eso es la sabiduría del mundo en esencia. Es el error en el que los corintios estaban cayendo en ese momento. Y lo que nuestras iglesias en nuestros días pueden haber caído. La nota de Pablo sabe sobre no conocer a Dios por medio de la sabiduría en el versículo 21 que hemos leído, plantea una cuestión del capítulo 1:21, plantea una cuestión importante que ha reverberado a lo largo de la historia de la iglesia. La tentación de transformar el cristianismo de una cuestión de relación apropiada con Dios, que quiere decir justificación con Dios. La palabra clave de Pablo para esto es fe, fidelidad, es decir, una dependencia absoluta, una confianza absoluta en Dios para hacer lo que Dios ha prometido cumplir. A una cuestión de mantener las ideas u opiniones correctas, por otro lado, a sentir unas ciertas proposiciones. No. En el presente, algunas iglesias enfatizan que la verdadera prueba de
pertenecer a ellas está en nuestra declaración de ciertas afirmaciones doctrinales. Esto ha hecho a la iglesia inefectiva ante el mundo. Yo les quiero enfatizar. Frente a esta sabiduría de tener las ideas correctas y el estatus asociado, Pablo opone el poder en el otro lado, el poder de Dios que ha irrumpido en el control del mundo por parte del pecado en la crucifixión de Cristo, a quien Pablo llama poder y sabiduría, de acuerdo al versículo 24 del capítulo 1, entonces, de Corintios. Y esto es más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué interesante que esto transforma, porque no da lugar a ningún tipo de jactancia ante Dios, porque la cruz no era el símbolo de poder, de sabiduría, absolutamente era lo contrario. Pero ahí Dios se revela y pone de cabeza todo lo que el ser humano pensaba que eran los medios para entender la divinidad, el creador de todo lo que existe y encontrar sabiduría. Y Dios se revela en lo inédito. Estaremos juntos nuevamente y quiero volver a enfatizar a ustedes al concluir que Pablo devalúa el estatus que podríamos reclamar por nuestro conocimiento y experiencia, pero no se opone ni desacredita el uso de la mente y la sabiduría que Dios nos ha dado. Lo que cuenta no es lo que uno sabe, sino por quién es uno conocido, ¿verdad? Como lo dice Pablo en 1 Corintios 13, la misma carta. Estaremos próximamente llegando a ustedes y que ustedes tengan plenas bendiciones, abundante paz, absoluta salud y que se gocen de su comunión en Cristo. Que Dios les bendiga. Estaremos próximamente de nuevo con ustedes.